Seguimos en esta mesa de análisis político del martes 22 de marzo de 2022. La última antes del referéndum. ¿Con quién estamos? Con Federico Irazábal, Adolfo Garcé, Daniel Chaschetti, Daniel Buquet. Así vamos, ¿eh? La primera fue una cuestión más de balance, ¿no? Y ahora, a los bifes. Perspectiva. ¿Hay penca acá? No Todavía preguntes. no, che, todavía no. ¿Hay tiempo para armar? ¿Chaschetti? ¿Chaschetti es el que arma la penca? ¿Quién es el que arma la penca? No, Cardarello. Antonio Cardarello. Ah, Cardarello, bueno, debe estar escuchando, así que mande la planilla, ¿no? No, Antonio lo va a hacer seguramente. Las encuestas más recientes muestran una carrera cerrada rumbo al referéndum del domingo próximo, con porcentajes importantes de indecisos. El último estudio de la consultora Opción, por ejemplo, encontró 38% de personas que votarían a favor del no y 36% que lo harían por el sí, con un 22% de indecisos en ese caso. Algo parecido registró el último estudio de Equipos Consultores. 35% por mantener los 135 artículos, 34% por derogar y 28% de indecisos. En el caso de Factum, mientras tanto, informó de 36% de personas que votarían por el sí y 41% por el no y un 19% de indecisos. Y en el caso de Cifra, cuya última encuesta es de hace un mes, había encontrado un 45% a favor del no y 33% por el sí. ¿Cómo hay que leer estos datos? ¿Qué se puede prever a partir de estos estudios? Bueno, los escucho y tomamos nota, a ver. Yo creo que es difícil, no tenemos una secuencia de encuestas similar a la que ocurre en otros procesos electorales. Tampoco tengo memoria de la serie de encuestas previas a otras instancias de votación, ya sea los referenda anteriores o el plebiscito constitucional del 96, o ¿no? Eventos así separados. Pero da la sensación de que hay un nivel de indecisión más alto de lo usual. Y también que las encuestas son erráticas, voy a decir yo. Discrepantes a veces entre sí y a veces consigo mismas. O sea, encuestas que dan a una opción mucho más que otra encuesta, digamos. O encuestas que dan en una medición una ventaja holgada y en la otra un empate. En la siguiente medición. Y si vos, no hay tanto, yo junté, digamos, del año pasado, hay alguna previa de 2020, pero arrancando en febrero de 2021, o sea, un año y días de publicación de encuestas, solo considerando las 4 empresas más tradicionales. Tradicionales 3 más Opción, ponele, que es una empresa más joven, pero que ya ha tenido actuación en el medio. Factum, Equipos, Cifra, más Opción, las que vos mencionaste, junté 19 mediciones, 19 publicaciones de intención de voto, y entonces es muy difícil avisorar una tendencia. Muchas veces uno en los procesos electorales observa tendencias, no es obligatorio, tendencias en el sentido de movimiento ascendente o descendente de alguna de las opciones, ¿no? Y en particular descendente de los indecisos, que a veces van a aportar más que nada una de las dos opciones, o en todo caso se reparten en las dos que se mantienen estables. Entonces, como te digo, esto parece más bien errático, y ya sea que hagas, digamos, una especie de estimación sobre la base de los promedios de las encuestas, ¿no? A través de algún método estadístico, o ya sea que incluso hagas simplemente agrupamientos, porque como son pocos casos, 19 publicaciones no son tantas para hacer una inferencia estadística, los agrupes. Yo hice un ejercicio de agrupar por trimestre, ¿viste? Todas las de este año, más las del cuarto trimestre del año pasado, y yendo para atrás. Lo que te surge de esa agregación de encuestas es que las dos opciones están muy estables, que los indecisos no solo están estables, sino que crecieron levemente, pero crecieron, al contrario de lo que suele pasar. Podría, si fuera cierto, podría tener fundamento precisamente en que la complejidad de este asunto empezó a ser percibida. Claro, cuando la gente se empezó a informar un poco más, ahí es que se dio. Aunque, y esto es lo último que digo, si solo miro las encuestas de este año, elimino todas las demás, allí sí vería algo distinto. Un pequeño descenso de los indecisos y un pequeño crecimiento del sí, que está por debajo del no,
pero que se acerca en este año. Lo que no dije es que en la otra pintura, digamos, donde junto todos los datos, en realidad tengo estabilidad con el no 40-35. Con ventaja para el no, pero no una ventaja descomunal. El problema no es si el no le saca 5 puntos al sí. El problema es a cuánto está el sí del 50%. Y ese es el problema. Si tiene 35 en promedio, está a 15 puntos de ganar. ¿Quién quiere seguir? A ver. Llama la atención mucho el número de indecisos, ¿no? A esta altura de la campaña. Y bueno, obviamente casi que con seguridad responde a la complejidad del tema. Puede haber también gente absolutamente desinteresada en la cuestión, pero también si hacemos un ejercicio, ¿no? Poniendo justamente en línea lo que hablábamos en el bloque anterior, si esto es o no un plebiscito a la gestión del gobierno, si esto es o no tiene que ver en qué medida el respaldo a la figura del presidente. Vemos que podemos ponernos de acuerdo aproximadamente que hay un 40% de intención de voto respaldando el mantenimiento de la LUC, y sin embargo la figura del presidente de la República tiene un porcentaje de popularidad más grande, es decir, que hay un público, digamos, que aprueba la gestión del presidente, lo ve de manera favorable, pero que ese porcentaje no se traslada en su totalidad al apoyo a la posición que tiene el presidente de la República. ¿Dónde está ese 10% que falta? ¿Está en los indecisos? ¿Está en gente que apoya la gestión del presidente pero le parece que esto es demasiado, que no está de acuerdo con la ley y por tanto va a votar el sí? Le está faltando en las cuentas, me da la impresión, al gobierno en torno a lo que podría ser su desempeño en este referéndum. Bueno, ¿dónde está ese faltante que le daría una posición mucho más cómoda y holgada en esta última semana? Yo creo que si estuviera del lado en la campaña, digamos, del no, me preocuparía un poco ese crecimiento que ha tenido el sí, que mencionaba Daniel Buque recién, que es cierto que no es así una cuestión que despeine a nadie, pero aparte del crecimiento del sí hay como un planchazo del no, ¿no? Hay como un estancamiento. El no pareciera que ha llegado a su techo y ahora la cuestión es evitar que el sí llegue al 50% más que solamente ganar, ¿no? Buscar en esos indecisos dónde están los factores de indecisión, dónde están los enganches con su probable simpatía con el gobierno y entonces trasladarlo eso al apoyo a la ley de urgente consideración. Es un tema, la verdad que creo que en los dos comandos debe haber mucha preocupación, pero me da la impresión de que en este caso la tendencia pareciera venir de manera favorable al sí, aunque podría no darle el tiempo de capitalizar todos los votos que necesita para ganar. Pero hay como un leve ascenso, ¿no? En todas las encuestas que se están publicando. Habrá que verlas de esta semana. Tasqueti. Yo creo que el pronóstico es reservado, ¿no? Es muy difícil hoy imaginarse cómo van a decantar los indecisos. Hay cosas, viste, que te llevan a relativizar un posible escenario imaginado en función del número que brindan las encuestas, ¿no? Por ejemplo, Óscar Botinelli dijo el viernes pasado, creo que en el programa Legítima Defensa, que el Frente Amplio no había logrado que algo así como 180.000 votantes, no del 2019, sino votantes que lo votarían ahora, no habían logrado que esos 180.000 votantes opten por el sí. Entonces, esa es como la contracara de lo que acaba de decir Federico respecto a los ciudadanos que dicen que están conformes con la calle Pou, pero que no apoyan el no. Entonces, como que las dos opciones tienen márgenes para crecer. Y por tanto, eso es lo que lleva a que el pronóstico sea reservado. Yo creo que han habido pocas encuestas
producto del mes en el que cae el referéndum, porque no hay que olvidarse que estamos en marzo. Enero fue complicado, además encuestar enero no es simple. Y el cambio de año es como pasar de un mundo a otro. Entonces, bueno, todo eso agrega mayor opacidad, ¿no? a las previsiones. De todos modos, quiero decir que en la última semana tuve oportunidad de conversar con alguna gente del gobierno y alguna gente de la oposición, y en los dos bandos están muy, muy optimistas, ¿no? Por lo cual eso también, para mi gusto, confirma el tema de la paridad. ¿Saben una cosa? Yo estoy contento con que las cosas sean así, porque toda democracia necesita cierto margen de incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la gente encuentra un incentivo adicional para ir a votar, para hacerse cargo de la responsabilidad de tomar la decisión, ¿no? Entonces me parece que llegar con un final tan apretado me parece que es una cosa buena para la ciudadanía, y que bueno, que de alguna manera esos indecisos van a tomar una decisión, ya sé, obviamente tomando atajos, pero bueno, lo van a hacer, ¿no? Pito. A ver, hace muchos años, ¿no? Yo estoy en general de acuerdo con lo que se ha dicho. Hace muchos años, ¿no? Dependiendo de quién firme el trabajo académico, ¿no? Si es Luis Eduardo González, si es Daniel Buquet. Por nombrar a dos de los mejores politólogos. Por nombrar a dos eminencias. Hace muchos años que sabemos que la política uruguaya funciona en base a dos bloques, ¿no? O desde el 99 o desde el 2004. En todo caso tenemos dos bloques. Siempre son dos bloques bastante parejos. En el 99 el Frente anduvo en el 39%, en la elección pasada anduvo en el 39% en octubre, pero después peleó en el balotaje. Sabemos de sobra que la política uruguaya son dos bloques, y dos bloques relativamente parejos, y este referéndum va a confirmar eso, que tenemos dos bloques relativamente parejos. Si la siguiente afirmación, la siguiente pregunta sería, ¿hay algún favorito? Bueno, quizás a partir de las encuestas haya poca información, en parte a partir de las encuestas, en parte por cómo uno ha visto al gobierno en estos años, en estos 2 años y algo, en parte por las dificultades que ha tenido la campaña del sí. Yo creo que es levemente favorito el no. La papeleta celeste yo creo que es favorita. El Sordo González decía, si tuviera que jugarme una hamburguesa, ¿no? Yo pienso un poco eso, ¿no? Que la papeleta celeste es favorita. Vi la campaña del no, la vi más cómoda, ¿no? Fue difícil para la campaña del sí presentar algunos argumentos, y sobre todo levantar el argumento de, lo conversábamos hace un rato en la tanda con Buquet, bueno, ¿ustedes qué van a hablar de seguridad si fracasaron? ¿No? ¿Ustedes qué van a hablar de empresas públicas si las fundieron? ¿O ustedes qué van a hablar de, yo qué sé, de déficit fiscal o de educación? Es decir, es complicado. No tiene que ver con los 135 artículos en sí, tiene que ver con el contexto, con interpretaciones, con política, con discursos. Es decir, vi la campaña del gobierno en general, la vi como más cómoda, y con una ventaja que puede ser decisiva a la hora de inclinar a los indecisos, que es la popularidad del presidente. Hace un rato el Fede al principio decía, bueno, campañas en donde las personas, los personajes, los actores tienden a ser más importantes. Y bueno, la gran ventaja que tiene, o una de las grandes ventajas que tiene el no sobre el sí, es que tiene al presidente de la República, que está muy bien evaluado, y esto nos remite a todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco mi visión de lo que puede pasar el domingo. Cuando... Lamento en este caso que no le voy a ganar una apuesta al Fito. A ver. Porque, sí, para resumir, sí. A ver, yo voy a partir de la base de que el resultado es incierto, de que existe cierta paridad entre las dos alternativas en términos de intención de voto, con una leve ventaja para el no, pero leve. El problema acá es que
sí tiene que superar el 50%. Yo les iba a plantear Y eso, no nos estamos olvidando de ese factor que capaz que si fuera por simplemente mayoría absoluta numérica, capaz que era mucho más parejo, pero esto es una complejidad. Exacto, yo creo que va a haber cierta paridad en el número de votos, tal vez más votos por el no que por el sí, pero ahí hay cierta paridad o mayor paridad, si vos querés. El problema es que si fuera cierto que el sí tiene un piso de 35 y el no de 40, pero acá lo que importa es el sí, y hay 40 más 35 son 75, por lo tanto me queda un 25, del cual habría que sacar algunos que votarán anulado. El sí necesita sumar 15 puntos de ese bloque. Es una gran mayoría de los que están indecisos o incluso que manifiestan otras opciones que debería volcar hacia el sí. Es difícil, a pesar incluso de aceptar, por ejemplo, que el sí viene creciendo. Y que en todo caso el contexto ayuda, ahí es donde yo metería un matiz, porque si bien, por lo que sabemos, la popularidad del presidente se ha mantenido, bueno, algunos factores de los últimos 2 meses, sobre todo la inflación, como pero tal vez también un ratito, los homicidios o la criminalidad, que ya no es el dato estadístico, sino simplemente la percepción y las cuentas que algunos han hecho de los que hay desde enero para acá. Bueno, algunos de estos datos en la percepción de la gente tal vez no favorezcan al gobierno. Eso puede, sí, lograr que el sí obtenga cierta ventaja en ese grupo indeciso, pero la ventaja que tiene que obtener es mucha y por lo tanto creo que sigue siendo el no, o más que el no, el mantenimiento de la ley, el resultado más probable. Ahí, hace unos días un dirigente del Frente Amplio me hacía esta cuenta, señalaba, dice, en el Frente tenemos que votar como en el mejor, como el escenario 2004 más o menos. Ese es el cálculo que hace. Ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta, ¿no? Está bien dicho. Cuando lo pensás así, no es menor el desafío que tienen en ese sentido, ¿no? Por eso, volviendo a, si es por diferencia de votos, capaz que no es tanta, o capaz que sería más parejo, solo que en las condiciones... Claro, solo que en este caso vos tenés como una segunda vuelta. Es decir, hay 2 opciones. O básicamente hay 2 opciones, y en ese sentido se parece más a un balotaje. Dicho de otra manera, en realidad el escenario de intención de voto se parece mucho a la primera vuelta del 19. La clave está, o en todo caso para el sí, en que el domingo se parezca lo más posible a la segunda vuelta del 19, ¿no? Y aún así, bueno, el Frente Amplio perdió, y acá el oficialismo corre con diversas ventajas, incluyendo los votos en blanco. Ese es otro tema, ¿no? De los votos anulados y en blanco, que digamos, se ha hablado mucho en la última semana o en las últimas 2 semanas acerca de cuánto pesan y cómo pesan, y bueno, se acusó a algunos de llamar a anular el voto, etcétera. Sin embargo, en las encuestas que se están presentando no hay, digamos, cifras muy significativas de ciudadanos que van a votar en blanco o anulado. Más bien, la incógnita en este caso es sobre los indecisos, que son mucho más altos que lo que había, me da la impresión, en octubre del 19, ¿no? Para ese escenario, transformarlo en calco, como decía recién Buquet, está ese factor que habrá que ver. Me gustaría ver en estas últimas mediciones si alguien se anima a trazar un perfil de los indecisos, ¿no? En el informe de opción, sobre todo, cuando marca una leve preferencia a favor del no, a pesar de la distancia que la separa del sí, habla de que el perfil de los indecisos tiene cierta influencia en ese resultado, pero no sabemos, ¿no? No sabemos cómo son esos indecisos, y son, en realidad, en muchos de los casos, el número de indecisos es equivalente a la mitad de lo que tiene cada una de las opciones, ¿no? Yo quiero dejar un último apunte. Y que es una pregunta que me hago. Cuando yo comparo este referéndum con la segunda vuelta de noviembre del 2019, no puedo evitar no tomar en consideración el hecho de que todas las encuestas subestimaron la votación de Daniel Martínez en noviembre, ¿no? Cuando uno revisa las encuestas de noviembre de 2019, se encuentra que la subestimación fue de 5 puntos aproximadamente. Y nunca ha habido una explicación de parte de las encuestadoras
de qué pudo haber pasado, de por qué. En realidad la explicación es la de siempre, ¿no? Movimientos de último momento. La pregunta es si en este referéndum no sucederá un fenómeno similar, ¿no? Es la pregunta que me hago. Si, un mensaje de Manini a último momento, por ejemplo. Vamos a sugerirlo. Bueno, a ver, no. A ver, esa es la explicación que dieron, que es la más fácil, ¿no? Es decir, a último momento se movieron los electores. También está la otra hipótesis que bueno, que también es difícil de demostrar, pero que tiene que ver con las muestras, ¿no? Si las muestras están bien, si no hay sesgos. Entonces, yo tengo esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿habrá algún tipo de fenómeno de subestimación en este referéndum de la intención del voto del sí, en este caso, que es la opción que apoya el Frente Amplio, como ocurrió en noviembre del 2019? ¿Alguien tiene? Sí, pero no tenés ningún elemento para decir. Está bien la pregunta, claro, pero no hay ningún elemento. No, bueno, pero lo que ocurre es que si sistemáticamente... Quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar una cosa. Déjame terminar. Si sistemáticamente en cada elección vos tenés que las encuestadoras subestiman la intención de voto de un determinado partido, en este caso el Frente Amplio, bueno, uno podría imaginarse que en esta ocasión podría ocurrir. Pero no, Chaschetti, vos estás hablando de una elección que fue el balotaje de noviembre del 19, no es sistemáticamente. Bueno, podría repetir octubre del 2014. No es sistemáticamente. Octubre del 2009. No es así. Una diferencia relativamente importante ocurrió en esa ocasión. En esta ocasión, obviamente, no lo sabemos. Yo lo que quiero aclarar es que sesgos en las muestras en la muestra. Es decir, en la muestra teórica, los elegidos a ser encuestados es muy difícil porque son encuestas telefónicas que se hacen al azar y que luego se compensan con cuotas. Por lo tanto, en la muestra es muy difícil que haya sesgo. El sesgo puede venir o bien por un problema de autoselección, es decir, que los rechazos, vos no terminás encuestando a los que sorteaste, sino como muchos no te contestaron, vas sustituyendo, eso puede introducir sesgos sin duda. Y puede haber sesgos sistemáticos del propio instrumento. Puede haber algún sesgo vinculado a la propia encuesta, a las preguntas, a la forma de preguntar, al orden de las preguntas, todo eso técnicamente está muy estudiado. Y puede haber sesgos en ponderación, es decir, introducir. Las ponderaciones son ejercicios, algunas cuentitas que hacen los encuestadores después de recolectar los datos, no nos muestran lo que se llama el bruto, o sea, lo que le dio la encuesta, sino que intentan corregir sesgos ponderando. El problema es que vos a veces podés creer que ponderando corregís sesgos y los terminás introduciendo. Ahí puede haber un problema, o en todo caso incluso hasta sin introducir sesgo aumentás los márgenes de error. Yo creo que las encuestas... ¿Pero eso incluso decís sin distribuir indecisos, por ejemplo? No, claro, sin distribuir indecisos. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa, no tiene mucha relación con la encuesta, aunque la encuesta te puede dar elementos para suponer que algunos indecisos se van a volcar para acá o para allá, pero eso es un ejercicio, ese es un ejercicio medio misterioso.